Desde el primer día en que me mudé a la casa de mi marido, entendí que su familia tenía una forma muy particular de ocupar espacios que no les pertenecían. No me refiero solo a lo físico, sino a algo más profundo, casi simbólico, como si la casa no fuera realmente nuestra, sino una extensión de ellos, de sus costumbres, de su autoridad, de su manera de entender la vida. Yo, Mariana, recién casada con Julián, creí que con paciencia y cariño lograríamos construir un hogar propio, incluso si vivíamos cerca de sus padres. Pero jamás imaginé lo mucho que su familia se sentiría con derecho a atravesar nuestras puertas sin tocar, abrir cajones sin permiso y, especialmente, tomar dominio absoluto de mi cocina. Siempre soñé con una cocina luminosa, cálida, un lugar donde pudiera preparar las recetas que heredé de mi abuela Clara. Ella me enseñó que cocinar no era un acto trivial, sino una forma de transmitir memoria, amor y presencia. Pero con la familia de Julián, ese espacio dejó de ser mío casi desde el primer mes. Su madre, doña Ernestina, se comportaba como si la casa fuese suya. Su hermana, Loreto, siempre opinaba sobre cómo debía organizar el refrigerador, y su tía Martina insistía en traer sus propios ingredientes, porque los míos nunca eran tan frescos. A Julián le restaba importancia. «Son así desde siempre», me decía. «No te lo tomes tan a pecho». Pero yo sí me lo tomaba a pecho, porque cada vez que entraban a la cocina y movían mis cosas sin avisar, algo dentro de mí se encogía un poco más. Era como si, sin decirlo directamente, me recordaran que yo era una invitada en mi propio hogar. Lo que complicó todo fue cuando, una tarde de sábado, Julián anunció que su familia vendría a cenar. «Solo es una reunión tranquila», me aseguró. «Nada complicado». Pero ya sabía yo que en esa familia no existía tal cosa como tranquila. Y tenía razón. Desde que llegaron, entraron a mi cocina como una tormenta. La primera en irrumpir fue Ernestina, con su clásico delantal floral, que siempre llevaba como si fuera un uniforme de guerra. «¡Ay, Mariana!», exclamó. «Esto está desorganizado. ¿Dónde tienes las ollas buenas?». Sin esperarme, abrió todos los armarios. Loreto, siguiendo sus pasos, tomó el cuchillo que yo estaba usando y dijo: «Este no corta bien. ¿Por qué no compran algo decente?». Tía Martina, por su parte, ya había puesto su bolsa llena de verduras sobre la mesa como si fuera su terreno conquistado. Yo intentaba mantener la calma. Respiraba, sonreía, apretaba los dientes en silencio. Había preparado un menú rico, sencillo, pensado con cariño, pero no tardaron en corregirme todo: que la salsa debía ser más espesa, que la carne no debía marinar así, que el pan podía hornearse mejor. Me quitaron los cucharones de las manos varias veces y, como si fuera poco, terminaron tomando el control absoluto de mi estufa, de mis ollas, de mis bandejas. Julián entró un par de veces. Me guiñó un ojo como diciéndome: «Déjalas, no pasa nada», pero sí pasaba. Cada minuto que ellas ocupaban mi cocina, yo sentía que perdía un pedazo de mi lugar en la casa. Cuando por fin lograron arreglar todo a su gusto, se sentaron en la mesa con una satisfacción que me hirvió más que la sopa. Ernestina se acomodó como si fuera la anfitriona. Loreto hablaba sin parar. Tía Martina servía los platos como si el mérito fuera completamente de ellas. Yo me senté en silencio, con la espalda recta, intentando mantener la compostura. Julián, distraído como siempre, no notaba mi incomodidad. Pero yo era experta en fingir calma. El ambiente estaba cargado, aunque todos pretendían que no. Había sonrisas tensas, comentarios disfrazados, miradas que escapaban. Yo intentaba saborear mi propia comida como si no me hubiera dolido tanto que la transformaran. Pero entonces, justo cuando Ernestina estaba contando una de sus interminables historias familiares, el teléfono fijo de la casa sonó.
Era un sonido antiguo, agudo, de esos que cortan conversaciones. Nadie se levantó. Todos se miraron, como esperando que otro atendiera. Yo me levanté, no porque quisiera, sino porque era la única que siempre daba el paso que nadie daba. Caminé hasta el teléfono y contesté con un «bueno», tan neutro como pude. Pero al escuchar la voz al otro lado, mi corazón dio un vuelco tan fuerte que sentí que el aire me abandonaba. No era una llamada cualquiera, tampoco era un error o un mensaje trivial. Era alguien que jamás imaginé que llamaría a esa hora, menos aún durante una cena con la familia de Julián. La voz dijo mi nombre completo, y después, lentamente, dejó caer una frase que congeló mi sangre, una frase que haría que cada persona sentada a esa mesa dejara de masticar, levantara la mirada y sintiera cómo el mundo se abría bajo sus pies. Yo no respondí, solo colgué muy despacio, con la respiración detenida. Cuando volví a la mesa, todos me miraban. Mis manos temblaban, mis piernas también, y entonces, con un hilo de voz dije: «Esa llamada era sobre ustedes». El silencio que cayó después fue tan pesado que parecía que la casa entera había dejado de respirar. Cuando regresé a la mesa después de colgar el teléfono, sentí las miradas clavadas en mí como agujas finas. Ernestina tenía la expresión fruncida, esa mezcla de sospecha y molestia que siempre reservaba para los momentos en que algo escapaba de su control. Loreto, en cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de lanzarse sobre cualquier detalle que pudiera transformarse en chisme. Y la tía Martina, que pocas veces mostraba nervios, dejó caer su cuchara dentro del plato, produciendo un pequeño sonido metálico que rompió el silencio denso del comedor. Julián fue el único que preguntó algo. «¿Quién era, amor? ¿Todo bien?». Parpadeé despacio, como si aún procesara las palabras que había escuchado. No quería repetirlas todavía, no con ellos mirando, no con ese ambiente cargado, lleno de reproches velados, dominio disfrazado de cortesía y una tensión que llevaba semanas acumulándose como una llovizna persistente. Me senté de nuevo, lentamente, y apoyé las manos sobre mis rodillas para que nadie viera el leve temblor que todavía no lograba controlar. La voz al otro lado de la línea había sido firme, directa, como quien no llama para conversar, sino para entregar un mensaje que ya no puede esperar. «Era del hospital», dije por fin, con un hilo de voz. 3 caras palidecieron al mismo tiempo. «¿Del hospital?», repitió Ernestina, ahora con un tono más agudo. «¿Qué tiene que ver el hospital con nosotros?». Yo inhalé despacio. Sabía que cualquier cosa que dijera produciría un impacto inmediato. Y en cierto modo, me sorprendía lo rápido que pasaban del desprecio al pánico. Era como si estuvieran esperando que algo malo ocurriera, como si vivieran temiendo que su propio castillo de seguridad se derrumbara con una sola noticia. Me dijeron que necesitaban hablar con la familia de Julián. Respondí sin apartar la mirada de él. Mi marido abrió los ojos, incrédulo. ¿Con nosotros? ¿Por qué? ¿Dijeron algo más? Sí, tragué saliva. Dijeron que era urgente y que no podían darme más detalles por teléfono, que necesitaban que uno de ustedes fuera personalmente. Un silencio espeso cayó de golpe sobre la mesa. Nadie se movió, nadie respiró fuerte. Incluso la estufa, que aún conservaba el calor de la comida, pareció emitir un murmullo apagado, como si la casa entera se hubiera detenido para escuchar la reacción de esa familia que, hasta entonces, solo había sabido imponer y dominar. Ernestina fue la primera en incorporarse un poco, llevando una mano al pecho con dramatismo. «¿Pero qué es esto? ¿Qué tontería es esta llamada? ¿Por qué no dijeron el motivo?» «Porque así funcionan las cosas cuando es serio», respondí con suavidad, sin agresión,
pero también sin permitir que me pasaran por encima otra vez. Loreto frunció los labios, molesta, como si yo misma hubiera inventado la llamada solo para arruinar su tarde. A ver, Mariana, ¿estás segura de que entendiste bien? Es que a veces tú eres muy... ¿Muy qué? La interrumpí, sin subir la voz. Muy ingenua, muy tonta, muy sensible. ¿Qué vas a decir esta vez? La cuchara de la tía Martina volvió a caer dentro del plato. Julián me miró con un gesto que no supe interpretar del todo. Algo entre preocupación y sorpresa. Amor, tranquila, solo queremos entender. Yo también quiero entender, respondí. Solo estoy repitiendo exactamente lo que escuché. Ernestina volvió a hablar, con ese aire de autoridad que tanto la caracterizaba. ¿Y por qué te llamarían a ti? ¿Por qué no me llamaron directamente a mí? Si es sobre la familia, lo lógico es que me contacten a mí. Yo la observé en silencio unos segundos. Podía sentir su incomodidad, su necesidad de recuperar el control, de volver a situarse por encima. Pero la llamada no había elegido su nombre, no la había puesto a ella como punto de referencia. Me habían dicho a mí el mensaje, a mí, y eso, en sí mismo, ya era un terremoto para ella. Llamaron a este número, respondí con calma, y yo contesté, eso es todo. Loreto cruzó los brazos. ¿Y dijeron específicamente la familia de Julián? Sí. La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. La tía Martina, que casi nunca opinaba en momentos tensos, susurró. Entonces, algo pasó. Nadie se rió, nadie minimizó, nadie buscó excusas. Por primera vez desde que los conocía, los vi vulnerables, los vi humanos, los vi asustados. Y mientras ellos procesaban la noticia, yo también luchaba con mis propios pensamientos. Porque, aunque una parte de mí estaba cansada de sus actitudes, no deseaba que nada malo les ocurriera. No quería tragedias, no quería desgracias, solo quería respeto, un lugar, mi lugar. De pronto, Julián se levantó con determinación. «Vamos al hospital», dijo, «ahora mismo». Ernestina lo detuvo con una mano temblorosa. «Espera, ¿y si es algo de papá? ¿O de alguien que conocemos? ¿O...?» «Solo hay una forma de saberlo», respondió él. Yo también me puse de pie. «Voy con ustedes». Loreto hizo una mueca inmediata. «¿Para qué vas a ir tú?» Esta vez no necesité responder. Julián lo hizo por mí, con un tono firme, inesperado, porque la llamaron a ella, y porque es mi esposa. Loreto quedó muda. Ernestina me miró como si estuviera evaluando algo nuevo, algo que no encajaba con la imagen que siempre había tenido de mí. Tal vez, por primera vez, entendía que yo no era tan frágil como creía. O quizá era simplemente el miedo. El miedo desnuda verdades que muchos esconden bajo orgullo. Tomé mis llaves, agarré mi bolso. Y mientras la familia de mi marido se preparaba para salir hacia el hospital, noté algo curioso. Por primera vez desde que los conocía, no entraron a mi cocina. Ni siquiera miraron alrededor para corregir nada. Solo recogieron sus cosas, en silencio, como si la llamada hubiera sacudido no solo sus rostros, sino también sus certezas. El camino hacia el hospital fue silencioso, mucho más de lo que habría imaginado para una familia que normalmente hablaba encima de los demás. Julián conducía con las manos tensas sobre el volante, mirando al frente sin parpadear demasiado, como si temiera que, si apartaba la vista un segundo, algo más pudiera escaparse de su control. Yo iba en el asiento del copiloto, con el corazón latiendo fuerte, no por la familia, sino por la incertidumbre que esa llamada había dejado suspendida sobre todos nosotros. Detrás, Ernestina, Loreto y la tía Martina compartían la parte trasera del auto, cada una mirando por una ventana distinta, pero había algo diferente en ellas. Ya no llevaban esa postura arrogante, ni esa seguridad aplastante que las caracterizaba. Ahora parecían pequeñas,
frágiles, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande de repente. ¿Crees que es algo grave?, preguntó Julián en voz baja, solo para mí. No lo sé, respondí. La voz sonaba seria, y lo era, demasiado seria. Él tragó saliva y volvió a mirar al frente. Durante un momento pensé en tomarle la mano, pero no estaba segura de si quería consuelo o distancia. Todo entre nosotros estaba teñido por la tensión de los últimos meses. Nos queríamos, sí, pero su incapacidad para poner límites a su familia había abierto brechas silenciosas que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Al llegar al hospital, las luces blancas y frías del recibidor nos recibieron como un recordatorio de que nada bueno suele venir de una llamada urgente. Ernestina avanzó primero, casi corriendo, buscando desesperada un rostro familiar que le explicara algo. Pero no había nadie esperándonos, solo la recepcionista, que levantó la vista cuando nos acercamos. «Buenas noches», dijo Julián. «Recibimos una llamada. Nos pidieron venir». La recepcionista frunció el ceño con un gesto de reconocimiento. «¿Familia de Julián Torres?». El cuerpo de Ernestina entero se tensó. «Sí», respondió él. «Un momento, por favor». La mujer revisó algo en la pantalla. Luego añadió: «El doctor Salvatierra pidió hablar con ustedes apenas llegaran. Está en la sala 3». Ernestina soltó un suspiro entrecortado, como si el aire que llevaba conteniendo desde la cena por fin hubiera escapado de sus pulmones. Loreto se aferró al brazo de su madre. Martina dio un paso atrás, temblando. Yo, en cambio, sentí un peso nuevo en el pecho. «¿Doctor? ¿Sala?». Eso no sonaba a accidente casual. Sonaba a algo más profundo. Algo que llevaba tiempo gestándose, quizá escondido, quizá evitado. Mientras caminábamos por el pasillo iluminado de forma demasiado brillante, escuché a Ernestina murmurar: «¿Será eso de lo que no quería hablar? ¿Será...?» Por fin me detuve. ¿Eso de lo que no quería hablar? ¿Quién? ¿El padre de Julián? ¿Alguien más? Julián hizo una pausa, volteó hacia su madre y dijo: «¿De qué estás hablando?». Pero Ernestina no respondió. Solo bajó la mirada, como si se arrepintiera de haber dejado escapar algo que debía seguir oculto. Entramos a la sala 3 y encontramos al doctor esperando. Un hombre de unos 50 años, de expresión seria, pero no fría. Se puso de pie al vernos y asintió con respeto. «Gracias por venir tan rápido. Sabemos que fue una llamada inesperada». Ernestina dio un paso adelante. «Doctor, por favor, díganos qué pasó. ¿Quién está mal?». El doctor observó a la familia por un momento, luego a mí, con un gesto que no supe interpretar del todo, como si estuviera evaluando algo más allá de lo evidente. «Es sobre el señor Ramiro Torres», dijo finalmente. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Julián. Ernestina llevó las manos a la boca. Loreto respiró hondo. Tía Martina murmuró un «Dios mío» en voz muy baja. Yo no conocía demasiado al padre de Julián. Era un hombre reservado, casi ausente incluso cuando estaba presente. Rara vez hablaba, rara vez opinaba, y era uno de los pocos en la familia que nunca había invadido mi cocina ni criticado mis decisiones. Siempre pensé que simplemente me toleraba. Ahora entendía que tal vez había mucho más detrás de su silencio. El señor Ramiro ha estado viniendo al hospital durante los últimos 3 meses, continuó el doctor. Ernestina lo miró, confundida. «¿Cómo que viniendo? Él no dijo nada». «Precisamente», respondió el médico. «No quiso preocuparlos, pero esta vez la situación cambió». La respiración de Julián se aceleró. «¿Qué tiene, doctor?». El médico se tomó un segundo antes de responder, como si buscara las palabras más delicadas. «Encontramos un problema serio en su corazón. Lleva tiempo avanzando sin tratamiento adecuado. Esta noche sufrió un episodio». El ambiente se volvió glacial.
¿Está estable?, pregunté yo, sin saber por qué fui la única capaz de hablar. El doctor me miró directamente. Por ahora sí, pero pidió específicamente verlos, a todos. Dijo que había algo que necesitaba decir. Ernestina parpadeó rápidamente. ¿Algo que necesitaba decir?, repitió, como si esa frase golpeara un punto que llevaba años evitando. El doctor asintió y pidió que no entraran uno por uno. ¿Quiere hablarles juntos? Julián entrecerró los ojos. ¿A todos, incluyendo a Mariana? El doctor volvió a mirarme. Sobre todo, a ella. Mi corazón dio un vuelco seco, fuerte, inesperado. Loreto giró hacia mí con incredulidad. ¿A ella? ¿Por qué a ella? Yo no tenía respuesta. Ellos tampoco. Pero dentro de la sala, bajo esas luces blancas que todo lo exponen, entendí que esa llamada no había sido un accidente, que no había sido casualidad que yo respondiera, que no había sido coincidencia que pidieran por la familia de Julián, y no por un nombre específico. Algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría esa familia, y de algún modo inexplicable, yo era parte central de ello. El pasillo hacia la habitación de Ramiro parecía más largo de lo normal. Cada paso resonaba con un eco suave, como si el hospital mismo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de ocurrir. Julián caminaba delante de todos, con la mandíbula apretada y los hombros rígidos. Su madre, Ernestina, iba detrás, sosteniendo su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Loreto avanzaba junto a ella, nerviosa, mirando alrededor como si esperara encontrarse con respuestas pegadas a las paredes. Y la tía Martina murmuraba oraciones en voz baja, palabras rotas que se confundían con el zumbido constante de los fluorescentes. Yo caminaba al final, no porque quisiera alejarme, sino porque necesitaba un momento para ordenar la tormenta que se movía dentro de mí. La frase del doctor seguía repitiéndose en mi cabeza, sobre todo a ella, a mí, la nuera silenciosa, la presencia incómoda, la mujer a la que rara vez tomaban en cuenta, excepto para criticarla. No hacía sentido, ¿o sí? No lo sabía. Pero el peso de esa frase se expandía dentro de mi pecho como una pregunta sin forma. Llegamos a la habitación. Julián tomó aire y empujó la puerta con cuidado, como si temiera alterar algo delicado. Y allí estaba él, Ramiro Torres, recostado sobre la cama hospitalaria, con un semblante cansado, pero unos ojos sorprendentemente despiertos. Tenía cables en el pecho y una máquina marcaba su ritmo cardíaco con un pitido suave y constante. Cuando nos vio entrar, esbozó una sonrisa tenue. «Llegaron», murmuró, su voz raspada por el esfuerzo. «Gracias por venir». Ernestina se adelantó de inmediato, casi atropellando a Julián para ponerse a su lado. «Ramiro, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué escondiste esto de nosotros?» Él la miró un largo instante, con una mezcla de paciencia y tristeza. «Porque tú te preocupas demasiado por todo, incluso por lo que no deberías». Ernestina abrió la boca para responder, pero él levantó una mano débil, silenciosa, pidiendo que lo dejara continuar. «Quiero hablarles a todos», dijo, «pero necesito que me escuchen sin interrumpir. Lo que voy a decir no es fácil». Loreto tragó saliva. Julián cruzó los brazos, ansioso. Martina juntó las manos, temblando, y yo me quedé de pie junto a la puerta, sin saber aún por qué estaba ahí, pero sintiendo que no debía moverme. Ramiro respiró hondo. «Hace 3 meses me dieron el diagnóstico, y supe que, tarde o temprano, esta conversación tendría que ocurrir. Lo he evitado toda la vida. Pero ahora, ya no puedo». El pitido del monitor marcó un ritmo más lento, como si acompañara sus palabras. «Hay algo que ustedes no saben», continuó. «Algo que he guardado por años, y sé que al decirlo, cambiará lo que creen de mí».
Y también lo que creen entre ustedes. Loreto volvió a mirar hacia mí, como si sospechara que yo tenía la respuesta antes de que él la dijera. Yo solo desvié la mirada hacia el piso. Ramiro señaló hacia mí con un movimiento suave. Por eso quería que ella estuviera aquí, porque esto también la involucra. Sentí a Ernestina girar bruscamente la cabeza hacia mí. «Mariana, ¿qué tiene que ver Mariana contigo?» Ramiro entrecerró los ojos, cansado pero firme. «Mucho más de lo que crees». Julián dio un paso adelante. «Papá, ¿qué estás tratando de decir?» El hombre suspiró, como quien finalmente se rinde ante un peso que ha cargado demasiado tiempo. Hace años, antes de que Julián naciera, yo cometí un error, uno grande, uno que afectó a personas que ustedes no conocen, o que creen que no conocen. El aire se volvió denso, nadie se movió. Ese error, continuó, tuvo consecuencias. Consecuencias que pensé que podía corregir con el tiempo. Consecuencias que intenté ocultar para protegerlos. Pero la vida no funciona así. Uno no borra lo que hizo, solo lo aplaza. Ernestina retrocedió un paso. ¿Estás diciendo que me engañaste? La pregunta flotó en el aire como una acusación afilada. Ramiro la miró con un dolor silencioso. No de la forma en que imaginas. No fue después de casarnos, pero sí fue algo que nunca debí haber ocultado. Julián palideció. ¿Papá? ¿Hay alguien más? Un hijo. El silencio fue tan profundo que sentí un escalofrío recorrerme las piernas. Ramiro desvió la mirada hacia mí otra vez. Más que un hijo, dijo. Alguien que sufrió por mi culpa. Alguien que perdió más de lo que yo jamás imaginé que podía perder. Y esa persona es familia de Mariana. Mi respiración se detuvo. Loreto abrió los ojos, alarmada. ¿Familia de ella? Ramiro asintió, despacio. El padre de Mariana. Fue una de mis decisiones mal tomadas. Yo participé en algo que perjudicó su negocio, algo que terminó destruyéndolo. Yo retrocedí un paso sin querer. Mi padre, mi historia, mi dolor. ¿Todo por él? Tuvo que mudarse, empezar de cero, continuó Ramiro, la voz quebrándose. Yo siempre lo supe, nunca me atreví a decirlo, nunca supe cómo enfrentar esa culpa. Sentí un nudo ahogarme. Julián me miró horrorizado. Mariana, ¿tu papá? No pude responder. Ramiro cerró los ojos un momento, incapaz de sostener más su propio peso. Por eso quise que estuvieras aquí, me dijo, porque mi tiempo es corto y no podía irme sin pedirte perdón. Ernestina se llevó la mano al rostro. Loreto murmuró un insulto ahogado. Martina soltó un gemido leve, pero yo me quedé quieta, parada frente al hombre que, sin saberlo, había cambiado el destino de mi familia, un hombre al que nunca había tenido razón para odiar. Hasta ahora. Me quedé de pie frente a Ramiro, sintiendo cómo el mundo se estrechaba en ese pequeño cuarto de hospital. No sabía si acercarme o retroceder. No sabía si quería escuchar más, o si mi corazón tenía suficiente fuerza para seguir sosteniendo el peso de lo que acababa de revelar. Mi padre, mi historia, mi infancia marcada por silencios que nunca entendí del todo. Y ahora tenía un nombre, un origen, una causa. Julián se acercó a mí con los ojos muy abiertos, como si su cerebro aún estuviera intentando unir las piezas. «Mariana, ¿todo esto es verdad? ¿Tu papá?» Yo respiré, profundo, pero mis labios apenas respondieron. Mi familia perdió mucho. Yo era joven, pero recuerdo el caos. Recuerdo a mi padre llegando tarde, frustrado, desesperado. Recuerdo la casa vaciándose. Recuerdo cómo todo cambió en cuestión de meses. Mis palabras salían temblando, como si cada frase arrastrara un fragmento enterrado de mi historia. Ernestina, todavía en shock,
Miraba a su marido con incredulidad, como si no lograra encajar el hombre que creía conocer con el que ahora confesaba un pasado diferente, más oscuro, más imperfecto. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó ella, la voz quebrada entre furia y dolor. «¿Cómo pudiste ocultarnos algo así?». Ramiro la miró con una culpa tan profunda que parecía envejecerlo aún más. «Porque pensé que podía arreglarlo, que si trabajaba más, si hacía lo correcto después, si les daba seguridad a ustedes, tal vez Dios me perdonaría sin necesidad de confesarlo». «¿Eso no es así?», murmuró Martina, temblando. «El silencio no cura pecados». Él asintió. «Lo aprendí demasiado tarde. Yo quería sentir rabia, quería sentir indignación, pero lo que tenía dentro era diferente. Era una tristeza antigua, una que reconocía de mi propia historia. Mi papá nunca quiso hablar de lo que pasó», dije, casi en un susurro. «Solo decía que un socio lo traicionó, que lo dejó sin nada, que perdió la empresa que había construido con sus propias manos». Me tragué el nudo en la garganta. «Y nunca volvió a ser el mismo». Ramiro cerró los ojos como si mis palabras fueran cuchillas que merecía recibir. «Lo sé», murmuró, «y cada día pensé en buscarlo, en pedirle perdón, en devolverle algo, aunque fuera mínimo, pero tenía miedo. Miedo de enfrentar mi vergüenza, miedo de destruir a mi propia familia». Abrió los ojos con esfuerzo. «Y con ese miedo, te destruí a ti también». Ernestina se cubrió la boca, horrorizada por lo que implicaban esas palabras. «Ramiro, ¿cómo pudiste callar todo esto durante tantos años? ¿Cómo pudiste permitir que Mariana viviera entre nosotros sin saber que tú?» «Porque la culpa me comía», respondió él. «Pero la cobardía siempre era más fuerte, hasta hoy». Loreto, que había permanecido en silencio, lanzó un comentario cargado. «Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que sentir lástima ahora? ¿Perdonarlo? ¿Hacer como si nada pasó?» Julián se giró hacia su hermana, con una dureza que rara vez le mostraba. «Loreto, cállate». Ella se quedó paralizada. Nunca la había escuchado así. Julián luego miró a su padre, la mandíbula temblando. «Papá, ¿por qué a Mariana? ¿Por qué pedirle perdón a ella? Primero», Ramiro respiró profundamente, «porque ella es la única que heredó el daño directo. Ustedes fueron mis víctimas indirectas, pero ella es hija de lo que hice». Me miró, fijo, sin parpadear, y ese fue el momento en que sentí una mezcla extraña de emociones. No lo odiaba, no lo perdonaba. Simplemente lo veía por primera vez. La máquina marcaba su ritmo cardíaco con una regularidad inquietante. Cada pitido parecía acompañar nuestras respiraciones contenidas. «Yo no sé si puedo perdonarlo», dije finalmente, sintiendo mis manos frías. «No sé si puedo o si debo». Sus ojos se humedecieron. «No te lo exijo». Hubo un silencio breve, pero no era vacío. Era un silencio lleno de verdades, de secretos rotos, de caminos que se abrían aunque dolieran. Entonces el doctor entró, tocando suavemente la puerta. «Debemos hacer unas pruebas. Necesito unos minutos con él». Ernestina se limpió las lágrimas y miró a su esposo como si quisiera abrazarlo y golpearlo al mismo tiempo. Martina juntó las manos para rezar. Loreto se cruzó de brazos, sacudida, sin saber dónde colocar su rabia. Julián tomó mi mano, por primera vez en semanas, y yo no la aparté. Salimos de la habitación en silencio, pero apenas cruzamos la puerta, Loreto estalló. «No puedo creer esto, no puedo creer que ella». Julián le levantó una mano. «Ni se te ocurra culparla», dijo, con autoridad. «Ni una palabra en su contra, Loreto, ni una». Ella abrió los ojos, sorprendida. «No la estoy culpando, solo digo que ahora todo va a cambiar». Y en ese momento entendí algo con una claridad que me estremeció. No solo iba a cambiar su familia,
Iba a cambiar mi historia y quizá mi matrimonio, porque algunas verdades no se revelan para destruir, sino para obligar a todos a ver lo que siempre habían evitado. Nos sentamos en la sala de espera del hospital, una habitación demasiado blanca, demasiado silenciosa, demasiado llena de pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. La televisión en la esquina emitía un noticiero en volumen bajo, pero nadie prestaba atención. La única banda sonora real era el tic-tac del reloj colgado encima de la puerta y el suspiro tembloroso de alguien que intentaba ocultar que estaba llorando. Yo me quedé de pie unos segundos, sin saber dónde colocarme. Era como si el piso estuviera hecho de cristal y temiera que cualquier paso lo rompiera. Finalmente me senté, un poco apartada, sin mirar a nadie, pero sentí la presencia de Julián a mi lado, su mano buscando la mía de nuevo, como si necesitara asegurarse de que yo no iba a desvanecerme en medio de esa avalancha de verdades. Ernestina, sentada frente a nosotros, no dejaba de mover las manos. Las entrelazaba, las soltaba, las apretaba de nuevo. La tía Martina rezaba en silencio, sus labios moviéndose con suavidad. Y Loreto iba de un lado al otro como un péndulo emocional sin dirección. «Esto es un desastre», murmuró ella sin mirar a nadie. «Un completo desastre». Julián la fulminó con la mirada. «¿Puedes dejar de pensar solo en ti por un momento? ¿En mí?». Se giró ella, dolida. «¿En mí? La que acaba de descubrir que su padre destruyó una familia no soy yo. Ni soy yo la que tiene que decidir si perdona algo así». Sus palabras rebotaron en las paredes, rebotaron en mí. Ella lo dijo con un tono acusador. Pero la verdad era que tenía razón en una cosa. Yo era la que tenía que decidir, y esa decisión, aunque aún no tenía forma, ya pesaba sobre mis hombros. «No la lastimes más», dijo Julián con voz quebrada. Loreto abrió la boca para responder, pero Ernestina la detuvo con un gesto firme. «Loreto, siéntate», dijo, pero no era una orden agresiva, sino cansada, muy cansada. Su hija dudó unos segundos, pero al final obedeció. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Por dentro, yo necesitaba aire, no por la situación, sino porque de pronto sentía que mi vida, que yo había intentado construir con tanto cuidado, estaba siendo observado bajo una luz que no había pedido, una luz que ahora mostraba heridas antiguas y heridas nuevas. Después de unos minutos, Ernestina habló por fin. «Mariana». Su voz sonaba diferente, menos altiva, más humana, tal vez. La miré, aunque me costó sostenerle la mirada. «Yo no tenía idea», dijo. «Te juro por Dios que no sabía nada. Si lo hubiera sabido». Se detuvo, sin saber qué más decir, quizá porque, por primera vez, entendía que no todo giraba alrededor de su control, de su cocina, de su familia perfecta. «Lo sé», respondí suavemente. No quería atacarla, tampoco quería consolarla, solo quería ser honesta. Julián seguía tomándome la mano, apretándola. Él, que tantas veces evitó conflictos, ahora parecía aferrarse a mí, como quien por fin veía la magnitud de lo que yo había soportado, no solo ese día, sino desde que entré en su familia. «Quiero que entiendas algo», me dijo de pronto, con la voz ronca. «Yo no tenía idea de nada de esto, nunca. Y te juro que estoy aquí contigo. No voy a dejar que esta revelación te haga sentir sola. No más». Me mordí el labio. Él creía de verdad lo que decía, pero yo sabía que esto iba más allá del amor, más allá de nosotros dos. Había heridas que no se resolvían con un «estoy contigo». Loreto soltó un bufido cargado. «Claro, ahora todo es sobre ella». Julián se levantó tan rápido que la silla rechinó. «¡Basta!». Loreto se quedó inmóvil, sorprendida. Ernestina también. Martina dejó de rezar. Yo me quedé sin aliento. Nunca lo había visto así.
«Basta, Loreto», repitió él, con una voz que nadie en esa sala le había escuchado antes. «Mi esposa no tiene la culpa de nada, nada, y tú no vas a convertir esto en otra excusa para despreciarla». Ella parpadeó varias veces, como si hubiera recibido una bofetada que no esperaba. «Es que», tartamudeó, no sé cómo procesar esto». Julián bajó la mirada un segundo, respirando profundo. «Yo tampoco», confesó, «pero no pienso descargarlo en ella». Loreto se mordió los labios, avergonzada, y en ese instante, por primera vez desde que la conocía, parecía humana también. Una chica atrapada en un mundo donde nunca habían aceptado la vulnerabilidad. El silencio volvió a caer sobre nosotros. Pasaron unos minutos eternos antes de que el doctor regresara. Llevaba una expresión grave, pero tranquila. «Pueden volver a entrar», dijo. «El señor Torres está estable, pero necesita terminar de hablar con ustedes». Sentí un frío en la columna. Ese terminar de hablar tenía un tono inquietante. Nos levantamos, uno por uno. Julián se mantuvo a mi lado, mirándome como si quisiera protegerme de algo invisible. Loreto evitó mirarme. Ernestina se apretaba las manos. Y Martina murmura una última oración. Antes de entrar, Julián me susurró: «Pase lo que pase, no estás sola». Abrí la puerta junto a él, y entonces lo vi. Ramiro no solo quería confesar una culpa, quería revelar algo más, algo que aún no había dicho, algo que, por la forma en que levantó la mirada hacia mí, tenía tanto peso como su primera confesión. Cuando entramos nuevamente en la habitación, la luz era más tenue que antes, o tal vez era mi percepción, distorsionada por el temblor leve que sentía en el pecho. Ramiro tenía los ojos abiertos, pero su respiración parecía un poco más pesada, como si cada palabra que estaba por decir le exigiera energía que no tenía. Ernestina se acercó primero, colocándose a su lado. Esta vez no había reproches en su rostro, solo una angustia cruda, la de una mujer que acababa de descubrir que su vida entera tenía grietas que nunca había visto. «Ramiro, estamos aquí», dijo suavemente. Él asintió, aunque el movimiento fue apenas perceptible. Julián se colocó a mi lado, sin soltar mi mano. Loreto entró detrás de nosotros, con los ojos rojos de haber llorado, aunque nunca lo admitiría. La tía Martina se quedó un poco más atrás, apretando un rosario que parecía más viejo que ella. Ramiro intentó incorporarse, pero Julián se apresuró a acomodarle la almohada. «Papá, tranquilo», murmuró, «habla despacio». Ramiro le dedicó una mirada llena de orgullo triste. «Siempre tan bueno, hijo». Julián bajó la mirada, y yo pude ver cómo ese simple elogio, tan escaso en su familia, lo tocaba profundamente. El padre de la familia respiró hondo, y luego giró la cabeza hacia mí. Su mirada, aunque cansada, tenía una lucidez que me atravesó. «Mariana, hay algo más que tienes que saber», dijo. Yo sentí mis piernas tensarse. No sabía si estaba lista para otra verdad. No sabía si mi corazón podía soportar otro peso en esa noche que parecía deshacer todo lo que alguna vez creí estable. «¿Algo más?», pregunté con voz suave, aunque por dentro estaba temblando. Ramiro asintió lentamente. «Lo que hice a tu padre no fue un simple error», dijo. «Fue una decisión influenciada por personas que hoy finjan no recordar». Loreto dio un paso hacia adelante, alarmada. «¿Qué estás insinuando, papá?». Sus ojos, débiles pero determinados, se movieron hacia ella. «No lo hice solo». Ese silencio que cayó no era un silencio común. Era un silencio que helaba. Un silencio que abría puertas a sospechas que nadie quería abrir. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ernestina, desconcertada. Ramiro cerró los ojos un segundo, como si reuniera fuerza.
Tu madre, Julián, tu hermana, tu tía, siempre han creído que yo tomé decisiones impulsivas. Pero la verdad es que no fue solo impulsividad. Mis dedos se apretaron alrededor de los de Julián. ¿Quién más participó?, preguntó él con un tono firme. Ramiro tragó saliva. Fue la familia. La palabra cayó como una roca sobre todos nosotros. Ernestina retrocedió un paso. ¿La familia? ¿Qué familia? ¿La nuestra? Ramiro tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, su voz no tembló. Tu padre, Ernestina, y tu hermano, ellos me presionaron para que retirara la inversión del negocio del padre de Mariana. Dijeron que no era un trato seguro, que era mejor proteger nuestras finanzas. Yo confié en ellos, y cuando retiré el apoyo, tu padre hizo lo mismo, y luego tu hermano, y otros que dependían de ellos. Pude sentir cómo mi respiración se volvía superficial. Era como si estuviera escuchando la historia de mi familia desde afuera, como si no fuera la mía, como si fuera una tragedia ajena. Pero era la mía, era mi verdad. Ernestina se llevó la mano a la boca. Mi padre, no, él jamás haría algo así. Lo hizo, respondió Ramiro con dolor. No porque fuera maldad, sino porque no creyeron en el proyecto y porque querían proteger lo que era suyo, pero lo que no vieron es que al protegerse destruyeron a otra familia. Loreto se dejó caer en una silla sin fuerza. La abuela siempre decía que papá era perfecto, que nunca se equivocaba. Todos nos equivocamos, dijo Ramiro, pero no todos tenemos el valor de admitirlo. Martina se acercó un paso. ¿Por eso nos llamaste esta noche? ¿Para decir esto? Para decirlo, mientras todavía podía, dijo él mirándola, y para asegurarme de que, al menos, una verdad quedara limpia. Luego me miró a mí otra vez. Mariana, tu familia no se vino abajo solo por mí. Fue toda una cadena. Sentí lágrimas calientes acumulándose en mis ojos. No sabía si era alivio, rabia o tristeza. Probablemente las tres cosas. Y por eso, continuó él, respirando con esfuerzo, no quiero que cargues conmigo lo que también fue culpa de otros. No quiero que vivas pensando que fui el único que quebró tu vida. Yo me acerqué un paso, sin proponérmelo. Él sonrió apenas. Parecía tan débil, tan humano. Yo no sé si puedo perdonarlo, dije, con honestidad cruda. Pero agradezco que lo haya dicho. Ramiro cerró los ojos, como si esas palabras fueran suficiente paz para esa noche. Julián me miró con una mezcla de amor, dolor y admiración. Nunca lo había visto así. Nunca había sentido su presencia tan cerca. Ernestina, por otro lado, parecía perdida en un mundo que no existía hace apenas una hora. Su historia familiar, su orgullo, su idea de perfección, todo estaba rompiéndose frente a sus ojos. Entonces, murmuró Loreto, con la voz apenas audible, ¿todo esto fue culpa de nuestra familia? No busquen culpables ahora, dijo Ramiro, casi en un susurro. Busquen entendimiento. Luego su respiración se volvió un poco más agitada y el monitor marcó un ritmo irregular. El doctor apareció de inmediato, seguramente alertado por alguna señal fuera de nuestro control. Les pidió que retrocediéramos un poco, y mientras revisaba los cables y los valores en la pantalla, yo no podía dejar de pensar que algo más estaba por romperse. Algo aún más grande, más decisivo, y que esta noche solo era el principio. El doctor revisó los monitores con rapidez, aunque su expresión se mantuvo controlada. Ramiro respiraba con dificultad, pero seguía consciente. La máquina emitía un ritmo irregular, como si cada latido dudara antes de continuar. Ernestina dio un paso hacia adelante, pero el doctor levantó la mano. Señora, démele un momento. Su corazón está inestable.
Ella se quedó inmóvil, como si alguien hubiera congelado sus movimientos. Loreto se tapó la boca, y la tía Martina comenzó a rezar con más fuerza, sus dedos corriendo velozmente sobre las cuentas del rosario. Julián tomó aire y dio un paso adelante, su mano aún aferrada a la mía, como si soltarme significara perder equilibrio. «Doctor, ¿estará bien?», preguntó. El médico no respondió de inmediato. Ajustó un par de controles y esperó a que el monitor se estabilizara un poco. «Por ahora está estable», dijo finalmente, «pero necesita descansar. Las emociones fuertes pueden afectar su condición». Ramiro abrió los ojos, cansado, pero determinado. «No», murmuró, «todavía no he terminado». El doctor iba a protestar, pero al ver la intensidad en la mirada de Ramiro, cedió un poco, con la condición de que hablara despacio. «Solo unos minutos más», dijo, antes de salir de la habitación. El silencio que quedó fue grueso, como una manta húmeda que se adhiere al cuerpo. Yo podía escuchar mi propia respiración mezclándose con el pitido constante del monitor. Ramiro volvió su mirada hacia Julián. «Hijo, quiero hablar contigo». Julián se tensó, pero asintió. «Estoy aquí, papá. Eres un buen hombre, demasiado bueno y a veces demasiado paciente». Julián frunció el ceño, sin comprender. Ramiro continuó, con frases cortas, cada una más pesada que la anterior. «He visto cómo cargas con demasiado, cómo permites que otros decidan por ti y cómo eso afecta tu matrimonio». Mi corazón dio un vuelco. Ernestina parpadeó, como si las palabras hubieran sido dirigidas directamente a ella. «Papá», comenzó Julián, nervioso. «No, déjame terminar». Ramiro tomó aire, luchando contra el cansancio. «Julián, tu esposa, ha soportado cosas que nunca debió soportar. Un silencio cayó sobre todos nosotros. Un silencio incómodo, necesario. Ella ha sido más fuerte de lo que ustedes imaginan», continuó Ramiro. «Y tú, hijo, has estado ahí, a medias». Las palabras golpearon con precisión. No eran crueles, eran reales. Julián bajó la mirada, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi avergonzado. Avergonzado de verdad. Como si por fin entendiera que había permitido que mi dolor fuera un precio normal dentro de su familia. Yo sentí un nudo en la garganta. No porque quisiera ver sufrir a Julián, sino porque por fin alguien de esa familia decía en voz alta lo que yo había vivido en silencio. Ernestina abrió la boca para decir algo, pero Ramiro la silenció con un gesto débil de la mano. «¿Tú?», murmuró él, mirando a su esposa. «Has sido dura, muy dura, con todos, conmigo y con ella». Ernestina apretó los labios como si se resistiera a escuchar, pero al mismo tiempo, algo en su expresión mostraba que no tenía fuerzas para discutir. «Ella no merece eso», dijo Ramiro. «Lo sé», respondió Ernestina en un hilo de voz. La dureza habitual de ella parecía haber desaparecido. Era un tono que jamás le había oído, un tono casi frágil. «Loreto», continuó Ramiro, girando la cabeza hacia su hija, «tú también necesitas aprender a ver a Mariana como una persona, no como una intrusa». Loreto abrió los ojos, sorprendida, dolida, conmocionada. «Papá, yo no sabía...». «No te culpo», dijo él, «pero ya no eres una niña. Aprende a ser mejor». Loreto bajó la mirada, llorando por primera vez sin ocultarse. Ramiro respiró hondo y me miró de nuevo. Su voz se volvió más suave. «Mariana, si decides quedarte, si decides ser parte de esta familia, mereces algo muy distinto a lo que has recibido». Sentí un calor extraño detrás de los ojos. «Pero si decides irte», continuó, «quiero que sepas algo. No seré yo quien te culpe, y espero que ellos tampoco lo hagan». Ernestina tembló. Martina lloró en silencio. Julián apretó mi mano tan fuerte que casi dolió. «Porque la verdad», dijo Ramiro,
Es que tú llegaste a esta familia con amor, y ellos no supieron corresponderte. Mis lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Ramiro cerró los ojos un momento, como si eso hubiera sido todo lo que le quedaba por decir. Pero entonces, lentamente, los abrió otra vez. Julián, sí, papá. Cuida a tu esposa. Cuida lo que tienes. No repitas mis errores. Julián asintió, rompiéndose por dentro. Lo haré, prometió. Y entonces, cuando pensé que ya todo estaba dicho, Ramiro volvió a mirar hacia mí. Fue una mirada diferente, una mirada que llevaba una última confesión. Mariana, murmuró, tu padre nunca supo, que quise buscarlo, que lo intenté. Mi respiración se detuvo. Fui a su casa. Una vez, dijo él, con voz frágil, pero no tuve el valor de tocar la puerta. Yo apreté los labios, tratando de no quebrarme. Mi padre lo sabía. Me vio enfrentando la vida sin entender por qué. Y él estuvo tan cerca, sin yo saberlo. Ramiro cerró los ojos. Esta vez, no parecía que fuera solo para descansar. Ramiro, susurró Ernestina, tocando su brazo. Amor, quédate conmigo. Julián llamó al doctor. Loreto empezó a llorar más fuerte. Martina rezaba sin detenerse. ¿Y yo? Yo quedé paralizada, porque más allá del miedo a perderlo, estaba la sensación profunda de que su historia, mi historia, acababa de cambiar para siempre. El doctor entró de inmediato cuando escuchó el llamado de Julián. Revisó los monitores con movimientos rápidos y precisos, mientras una enfermera llegó corriendo detrás de él con una bandeja de herramientas médicas. La atmósfera cambió en un segundo. Lo que antes era tensión emocional se convirtió en tensión vital. Ernestina se aferró al borde de la cama, temblando. «Doctor, ¿qué pasa? ¿Está empeorando?» El médico no respondió enseguida. Observó el gráfico del monitor, luego el pulso de Ramiro, y al final habló con tono firme pero contenido. «Necesitamos estabilizarlo. Está entrando en arritmia». Loreto soltó un sollozo estrangulado. Martina se arrodilló en el rincón para rezar aún más intensamente. Julián dio un paso atrás, como si el impacto de la realidad lo hubiera empujado físicamente. Yo permanecí quieta, con el corazón acelerado y la garganta seca. Sentía que debía acercarme, pero algo me mantenía paralizada. Tal vez miedo, tal vez respeto, tal vez el peso de todo lo que él había confesado minutos antes. El doctor y la enfermera trabajaban con rapidez. Ajustaron cables, administraron un medicamento por vía intravenosa y pidieron que nadie se acercara demasiado. Durante esos segundos que parecieron horas, solo se oía el pitido irregular del monitor y los murmullos apresurados del personal médico. Ramiro luchaba por respirar. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido, pero aún había una fuerza tenue en él, como si se aferrara a algo que todavía quería decir o terminar. Finalmente, después de unos interminables instantes, el ritmo del monitor comenzó a estabilizarse. El doctor soltó un suspiro, uno que todos imitamos casi al mismo tiempo. «Está más estable ahora», dijo, limpiándose la frente, «pero necesita descanso inmediato. Nada más de emociones. Fuertes por hoy. Por favor, háblenle con calma, o mejor aún, déjenlo reposar». Ernestina asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, doctor. Sí, gracias». La enfermera sonrió con gentileza. «Solo un par de minutos más, y luego debemos pedirles que salgan». El doctor salió de la habitación, y una calma tensa se instaló. Era ese tipo de calma que solo llega después de una tormenta, y justo antes de la siguiente. Ramiro abrió los ojos lentamente. Apenas un hilo de luz apareció entre sus párpados. Ernestina le tomó la mano con cuidado, como si temiera hacerle daño. «Mi amor, estamos aquí.
susurró ella, ya sin rastro de dureza. Solo miedo, solo amor, solo humanidad. Julián se acercó también, esta vez con la mirada llena de lágrimas que no intentó ocultar. «Papá, por favor, descansa, no hables más». Pero Ramiro negó con la cabeza muy suavemente. Su respiración era débil, pero su determinación no. Había algo más que quería decir, algo que necesitábamos escuchar. Sus ojos buscaron los míos, y cuando al fin me encontraron, un estremecimiento recorrió mi piel. «Mariana», dijo con un hilo de voz, «perdón». Sentí un temblor en la boca del estómago. Me acerqué un poco, sin querer interrumpir el momento entre padre e hijo, pero sabiendo que él me estaba llamando. «No tiene que hablar más», dije suavemente. «Descanse». Pero él negó otra vez. «No, hasta que tú escuches». Otra punzada en mi pecho. «Ramiro, está bien», insistí con suavidad. Escuché lo que necesitaba. Él respiró hondo, como si cada palabra le costara más. «No, no escuchaste. Todo». Ernestina lo miró, confundida y temerosa. «¿Qué más, Ramiro? ¿Qué más no has dicho?» Ramiro tragó saliva con dificultad, pero aún así encontró fuerzas para hablar. «La razón por la que retiré el apoyo al negocio no fue solo por presión». El aire se volvió pesado. «Hubo algo más», susurró. «Un malentendido. Una acusación». Mi corazón se contrajo. «¿Una acusación? ¿Hacia quién? ¿De qué tipo?» Julián inclinó su cabeza hacia su padre. «¿Qué acusación, papá?» Ramiro cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió de nuevo, había dolor y vergüenza. «Alguien dijo que tu padre, Mariana, había falsificado documentos». Mi respiración se escapó de un tirón. «No», susurré. Eso no es verdad». Ramiro me miró con un brillo de arrepentimiento tan profundo que dolía solo de verlo. «Lo sé», dijo. «Lo supe años después, pero en ese momento yo creí lo que me dijeron». Ernestina frunció el ceño. «¿Quién te dijo eso?» Ramiro tragó saliva. «Tu hermano». Ernestina se llevó una mano a la frente, como si quisiera arrancarse el recuerdo antes de que tomara forma. ¿Él dijo eso?» «Sí», murmuró Ramiro, «y lo dijo con tanta seguridad que pensé que era verdad, que mi deber era protegerlos, a ustedes». Yo sentí que mis rodillas querían doblarse. Mi padre había sido acusado injustamente, y esa acusación destruyó su vida, y la mía. Cuando me di cuenta de que no era cierto, dijo Ramiro, con la voz casi rota, ya era demasiado tarde. Tu familia ya estaba destruida, y yo no supe cómo enfrentar la culpa. Julián exhaló un sonido que no supe si era llanto, frustración o impotencia. Loreto estaba paralizada, con la mano sobre la boca. La tía Martina se había detenido en seco, en mitad de una oración. Yo, en cambio, sentí algo distinto, una quietud extraña, no vacía, no furiosa, solo una quietud llena de verdades, finalmente reveladas. Ramiro levantó un poco la mano, apenas lo suficiente para que yo la tomara, ¿o no? Por un instante dudé. Por un instante pensé en mi padre, en su dolor, en sus silencios, y pensé en mí, en lo que había cargado sin entender. Entonces, lentamente, puse mi mano sobre la suya. Sus ojos se humedecieron. «Gracias», susurró, «por escuchar». Y cuando su mano tembló bajo la mía, entendí que ese hombre no estaba pidiendo absolución, no estaba pidiendo que borrara el pasado, solo estaba tratando de no morir con la verdad todavía escondida. La mano de Ramiro descansaba débilmente bajo la mía, y por un instante el cuarto entero pareció detenerse. No por la gravedad de su condición, sino por el peso de las verdades que al fin habían salido a la luz. Era como si cada confesión hubiera liberado un pedazo de aire atrapado durante años.
pero también hubiera creado un vacío extraño, un silencio nuevo que ninguno de nosotros sabía cómo llenar. El monitor marcaba un ritmo estable, pero lento, demasiado lento, como si el corazón de Ramiro estuviera luchando por decidir si debía seguir hablando o simplemente descansar por fin. Ernestina pasó una mano temblorosa por su cabello. «Ramiro, ¿por qué nunca me dijiste eso? ¿Por qué jamás me hablaste de esa acusación? Yo hubiera estado contigo, te hubiera apoyado». Él giró la cabeza hacia ella, con un esfuerzo evidente. «Porque tú siempre veías a tu familia como intocables, y yo tenía miedo de romper esa imagen». Ernestina parpadeó varias veces, como si esas palabras fueran un espejo que nunca quiso mirar. «Si me hubieras dicho», murmuró, «si me hubieras dado la oportunidad». «Lo sé», dijo él, en un susurro triste. «Pagué ese silencio más de lo que imaginas». Julián respiró profundamente, como si por primera vez hiciera una pregunta que llevaba años temiendo. «Papá, ¿tú viviste con culpa todo este tiempo?» Ramiro lo miró directamente. «La culpa es un peso que no se quita, solo se comparte cuando alguien escucha». Sus palabras parecieron dirigirse no solo a él, sino también a mí. Loreto se enjugó una lágrima con violencia, como si quisiera arrancarla antes de que tocara su piel. «¿Y por culpa de un rumor, de un comentario, destruiste una vida?», dijo con la voz quebrada. «No puedo creerlo, papá, no puedo». Pero Ramiro negó con la cabeza. «No fue solo un rumor, Loreto, fue mi decisión, mi miedo, mi falta de valentía». Martina se llevó una mano al corazón. «Todos cometemos errores, pero el tuyo afectó generaciones». Yo escuchaba todo, desde un punto entre la incredulidad y la comprensión. Eran tantas verdades juntas, tanta historia sepultada, tanto que mi padre nunca me explicó porque tal vez él mismo no sabía la magnitud del daño. «Quiero que entiendan algo», dijo Ramiro, haciendo un esfuerzo visible por mantener la voz estable. «Nunca quise perjudicar a nadie. Intenté corregirlo años después. Fui a buscarlo, pero él ya no quiso escucharme». Mis manos temblaron, porque, aunque yo no lo supiera, el dolor de mi padre había estado más cerca de cerrarse, si solo uno de los dos hubiera tenido valor. «Mi papá», comencé, con la voz quebrándose. «Él murió sin saber que alguien quería explicarle algo». La culpa en los ojos de Ramiro fue tan profunda que me obligó a respirar hondo para no quebrarme por completo. «Lo siento», murmuró él. «Lo siento, con todo lo que soy». Julián se acercó un paso más, inclinado hacia mí. Sus dedos rozaron mi brazo, suaves, temerosos. «Mariana, no tienes que responder nada ahora. Nadie espera que decidas cómo sentirte hoy». Yo asentí ligeramente, pero dentro de mí las emociones chocaban como olas. Rabia, tristeza, compasión y un cansancio tan profundo que sentía que mis huesos lo sostenían desde niña. El doctor regresó, caminando con pasos rápidos pero respetuosos. «Necesito que vayamos terminando», anunció. «Su cuerpo está muy agotado». Ernestina asintió, aunque parecía querer quedarse pegada a él. Ramiro abrió los ojos un poco más, como si guardara una última reserva de fuerza. «Espera», susurró. «Solo un momento más». El doctor dudó, y al final se retiró un par de minutos más. Ramiro volvió la mirada hacia mí, esa mirada, tan consciente de su propia debilidad, tan llena de culpa, y aún así, tan profundamente humana. «Mariana», dijo, «yo no sé si tienes espacio en tu corazón para perdonarme. No te pido que lo hagas ahora, ni mañana, ni nunca, si no quieres». Sus palabras eran suaves,
pero cada una pesaba como un ladrillo. Solo te pido que vivas tu vida sin cargar. Lo que yo hice. Yo me cubrí la boca con una mano para contener las lágrimas, porque él tenía razón, porque mi vida había estado marcada por una sombra que yo nunca entendí, una sombra que ahora tenía nombre, y forma, y origen. Ramiro, dije, apenas audiblemente. Yo no sé qué hacer con esta verdad. Él sonrió, una sonrisa leve, una sonrisa de paz. No tienes que hacer nada, murmuró, solo vivir. Ernestina rompió en llanto. Julián la abrazó con un brazo, mientras aún me sostenía a mí con el otro. Loreto lloraba en silencio. Martina rezaba con fervor. Y entonces, Ramiro hizo algo que nadie esperaba. Alzó su mano y la extendió hacia su familia entera. Una invitación silenciosa, una última petición. Todos nos acercamos, incluso yo. Julián colocó su mano sobre la de su padre, Ernestina también, luego Loreto, luego Martina. Y yo, después de un segundo que se sintió eterno, puse la mía encima de todas. Ramiro cerró los ojos y dijo, ¿ahora? Sí. Su respiración se volvió más tranquila, más lenta, más ligera. Y por primera vez en esa noche cargada de verdades, sentí que él no estaba luchando por seguir vivo, estaba dejando ir. El cuarto quedó suspendido en un silencio casi sagrado. Todos teníamos la mano sobre la de Ramiro, y por un instante que se me hizo eterno, fue como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de su respiración tenue, suave, cansada, pero en paz. El monitor seguía marcando el ritmo de su corazón, un ritmo frágil, cada vez más espaciado, como si quisiera despedirse con la misma delicadeza con la que había pedido perdón. La enfermera regresó a la habitación, rozando la puerta con una suavidad casi reverente, pero al ver la escena, no dijo nada. Solo se quedó cerca, respetando ese momento familiar que no necesitaba intervención. Ernestina sostenía la mano de su esposo con ambas suyas, su rostro bañado en lágrimas. Era una imagen que jamás imaginé ver. Ernestina, la mujer más rígida que había conocido, estaba deshecha. No por vergüenza, no por orgullo, sino por amor, un amor imperfecto, lleno de silencios y grietas, pero amor al fin. Loreto lloraba sin respirar, como una niña pequeña, sus hombros agitados por sollozos que llevaba años reprimiendo tras esa fachada de dureza. La tía Martina murmuraba oraciones, pero su voz temblaba tanto que no podía distinguir palabras, solo la intención devota de que su hermano se fuera acompañado. Julián apretaba mi mano con una mezcla de dolor y decisión. Era la primera vez que veía en él a un hombre que había despertado de algo profundo, la cómoda ceguera que siempre lo llevó a ignorar lo que su familia hacía a mi alrededor. Ahora miraba todo con claridad, con responsabilidad, con un peso nuevo y también con una fuerza diferente. Ramiro abrió los ojos una vez más, apenas lo suficiente para mirar a cada uno de nosotros. Su voz salió más suave que nunca. Gracias por estar aquí. Ernestina se inclinó sobre él. Mi amor, no nos dejes todavía, por favor. Ramiro sonrió débilmente. Una sonrisa casi infantil, llena de una ternura que parecía venir de un lugar más profundo que el cuerpo. Estoy cansado. Tina. Ella sollozó, negando con la cabeza. No, no digas eso. Necesito que te mejores. Te necesitamos. Él respiró hondo, con dificultad, pero con una calma que me hizo comprender algo que los demás aún no querían aceptar. Ramiro ya había decidido marcharse, no en abandono, no en silencio, sino después de decir la verdad que había llevado escondida toda su vida. Cuiden unos de otros, susurró, con la voz deshilada. ¿Y tú, Julián? Julián se inclinó hacia él, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Sí, papá, no pierdas lo que tienes, murmuró.
Ella, vale, más de lo que sabes. Mi pecho se apretó. Julián cerró los ojos, desgarrado. Te lo prometo, dijo con voz rota. Te lo prometo, papá. Ramiro giró ligeramente el rostro hacia mí. Mariana, perdóname por llegar tarde. Nunca una frase tan corta había pesado tanto. No era un pedido de perdón obligado, era un reconocimiento. Uno que yo no sabía cuánto necesitaba hasta ese momento. Gracias por escucharme, logró decir. Yo apreté su mano suavemente. Gracias por decir la verdad, respondí, aunque mi voz temblaba. Y entonces sucedió algo inesperado. Ramiro dejó escapar una respiración profunda, larga, casi aliviada. Su pecho se elevó una vez, luego otra más débil, y después su cuerpo pareció relajarse por completo, como cuando uno deja caer una carga demasiado pesada. Ernestina gritó su nombre. Loreto se llevó las manos a la boca. Martina apretó el rosario contra su pecho. Julián se inclinó sobre él, llorando abiertamente. Pero el monitor seguía marcando un ritmo, lento, irregular, aún presente. El doctor entró corriendo ante el ruido, revisó rápidamente las señales y con un suspiro casi imperceptible dijo: «Está vivo, pero apenas». Ernestina rompió a llorar más fuerte. «Haga algo, por favor, no deje que se vaya». El doctor la miró con compasión. «Estamos haciendo todo lo que podemos, señora, pero su corazón está muy débil». El médico pidió espacio para manejar la situación, así que todos dimos un paso atrás. Yo sentí la mano de Julián en mi espalda, temblando. Mientras el doctor administraba medicamentos y ajustaba los equipos, pude ver que Ramiro, aunque respiraba, ya no estaba completamente con nosotros. Sus ojos estaban cerrados, pero había una serenidad en su rostro, como quien ya ha perdonado y ha sido perdonado. La enfermera dijo en voz baja: «Es común que un paciente espere para decir lo que necesita decir y luego se deje ir». Esas palabras atravesaron el aire como una verdad inevitable. Julián me tomó de la mano otra vez, esta vez con fuerza, casi con necesidad. «Mariana, no sé cómo enfrentar esto», murmuró con una honestidad que me sorprendió. Yo lo miré, con el corazón todavía vibrando por la mezcla extraña de dolor y claridad. «No tenemos que enfrentarlo hoy», dije. «Solo estar aquí». Y eso hicimos, todos, en silencio, en ese cuarto donde la verdad había sido por fin más fuerte que los errores, y donde una familia entera cambiaba, muy despacio, bajo luces blancas que no perdonaban sombras. La noche avanzaba lentamente, como si el hospital estuviera atrapado en un tiempo diferente al del mundo exterior. Afuera, seguramente los autos seguían pasando. La vida continuaba. El aire de la madrugada cargaba historias ajenas. Pero allí, dentro de esa habitación blanca iluminada por luces frías, todo se reducía a un solo hombre, y a todo lo que había dejado sin decir durante años. Ramiro seguía respirando, aunque cada exhalación era más corta, más trabajosa. No hablaba ya, pero su presencia sostenía algo en el ambiente, algo que ninguno de nosotros quería soltar todavía. La enfermera, con una delicadeza que agradecí, cerró un poco las cortinas. No para oscuridad, dijo, sino para intimidad. Ernestina estaba sentada junto a la cama, con los dedos entrelazados sobre el pecho, como si abrazara algo invisible. Ya no tenía la postura rígida de siempre. Era solo una mujer, una esposa, viendo a su compañero de tantos años agotarse frente a ella. Loreto estaba en silencio absoluto, con la cabeza baja, sin la arrogancia que la acompañaba siempre. Se veía más pequeña, más vulnerable, como si la vida finalmente la hubiera puesto frente a un espejo que nunca quiso mirar. Martina seguía rezando, pero ahora sus palabras sonaban más como agradecimiento que como súplica. Tal vez
porque entendía mejor que cualquiera que a veces la despedida es el último regalo que alguien puede darle a su familia. Julián, en cambio, parecía desmoronarse por dentro, pero de una forma distinta a las demás. No solo lloraba por su padre, lloraba por todo lo que había ignorado, lloraba por su incapacidad de poner límites, lloraba por mí. Lo sabía porque cada vez que levantaba la mirada, sus ojos buscaban los míos, como si temiera que yo estuviera a punto de irme, y yo estaba allí, no por obligación, no por costumbre, no por esa familia que tantas veces me hizo sentir fuera de lugar. Estaba allí porque, pese a todo, Ramiro me había visto, me había reconocido, me había dicho la verdad, algo que nadie en esa casa había hecho jamás. Cuando me acerqué un poco más a él, Ernestina levantó los ojos hacia mí, no con reproche, no con distancia, con algo completamente nuevo, con humanidad. «Mariana», dijo con voz ronca, «gracias por estar aquí». Me sorprendió, mucho. Nunca antes me había agradecido nada. Nunca antes había visto en su rostro una expresión que no fuera crítica o control. «Estoy aquí porque él quiso que lo estuviera», respondí, «y porque nadie debería irse sin alguien que escuche». Ernestina cerró los ojos, conteniendo otro sollozo. Quizá, por primera vez, entendía que mi presencia nunca había sido una amenaza, sino una constante que ella misma había rechazado sin razón. El doctor regresó a la habitación, con pasos lentos. Llevaba los hombros caídos y una expresión serena pero cargada de realidad. «Su corazón está muy cansado», dijo, mirando a Ernestina con respeto. «Está en sus últimas horas, tal vez minutos. Les recomiendo hablarle. Aunque no responda, los escucha». Ernestina asintió, temblorosa. «Gracias, doctor». Cuando él salió, todos parecemos contener la respiración. Loreto fue la primera en acercarse esta vez. Tomó la mano de su padre con torpeza, como si no supiera hacerlo, como si la fragilidad la aterrara. «Papá, yo...» Pero su voz se quebró, y las palabras no salieron. Ramiro no abrió los ojos, pero su mano se movió un poco, como si la quisiera consolar. Loreto lloró más fuerte, no con rabia, con arrepentimiento. Martina se inclinó sobre él. «Gracias por cuidar de todos estos años, incluso cuando no sabías cómo». Ernestina se acercó también, con un dolor que parecía partirla. «Perdóname por no verte», murmuró, «por estar tan ocupada en lo que faltaba, que olvidé lo que ya tenía». Julián se acercó por el otro lado. Tomó la otra mano de su padre, con lágrimas cayendo libremente. «Papá, gracias», dijo, «por todo lo que hiciste, por todo lo que intentaste hacer. Te lo digo ahora para que lo escuches. Fuiste un buen hombre, con errores, como todos, pero un buen hombre». Ramiro exhaló un poco más fuerte. Era como si esas palabras le dieran permiso para soltar otra parte de su culpa. Y entonces Julián me miró, con una mezcla intensa de emoción, respeto y miedo. «Mariana», dijo con voz baja, «¿quieres decirle algo? Creo que él quiere escucharte». Sentí un estremecimiento recorrerme, porque sí tenía palabras, muchas, demasiadas, pero la verdad, no sabía cuáles eran para él. Aún así, di un paso al frente. Me incliné un poco hacia Ramiro y, aunque mi voz tembló desde la primera sílaba, dije, «Gracias por decir la verdad. Gracias por pensar en mi familia. Incluso tarde. Sé que lo que vivió mi padre fue doloroso, pero hoy entiendo que usted también cargó su parte del peso. Y le deseo paz». Mi voz se quebró justo al final. Y entonces sucedió algo inesperado. La mano de Ramiro se movió hacia la mía, no para agarrarla, no para aferrarse, solo para tocarla, un toque ligero, apenas un roce, pero lleno de significado, como si quisiera decir, «Gracias por no odiarme, gracias por escucharme,
Gracias por dejarme ir. El pitido del monitor comenzó a cambiar. Más lento, más suave, más final. Ernestina rompió en llanto, agarrando su mano. Loreto apoyó su frente en la cama. Julián apretó mis dedos con desesperación silenciosa. Y Ramiro simplemente dejó que su respiración se volviera cada vez más pequeña, más tranquila, más distante, hasta que quedó en I-105, un hilo. Y el doctor, que había entrado sin que lo notáramos, colocó una mano suave sobre la espalda de Ernestina. El momento está muy cerca. La familia entera se inclinó hacia él. Y yo también. Porque así como había estado para escuchar su verdad, también estaría para acompañarlo en su último aliento. El cuarto se volvió tan silencioso que podíamos escuchar incluso el zumbido tenue de la lámpara del pasillo. El monitor seguía marcando los últimos latidos de Ramiro, cada uno más espaciado que el anterior, cada uno más suave, como si su corazón estuviera desprendiéndose lentamente del esfuerzo de tantos años. Nos inclinamos un poco más hacia él. Julián tenía los ojos rojos, incapaz de apartar la mirada del rostro de su padre. Ernestina sostenía su mano como si aún pudiera evitar que se escapara. Sus dedos temblaban y se notaba que estaba conteniendo un grito que no sabía si debía salir o quedarse adentro. Loreto lloraba en silencio, con los labios apretados, como si su corazón recién hoy entendiera lo que significa perder algo real. Martina rezaba un Padre Nuestro lento, arrastrado, con la voz rota. Y yo estaba al lado de Julián, sintiendo cómo su dolor vibraba a través de nuestra mano entrelazada. No sabía si tenía derecho a estar allí en un momento tan íntimo, tan crudo, tan sagrado. Pero Ramiro me había incluido, me había pedido estar, me había dicho que aquello también era mío. El doctor se acercó un poco más a la cama, observando el monitor con un rostro que mezclaba respeto y resignación. «Está muy tranquilo», dijo con voz suave. «Este es un buen momento para despedirse, si quieren». Ernestina rompió de inmediato. «No quiero despedirme», murmuró con un desgarro que nunca antes había mostrado. «Quiero que se despierte. Quiero que vuelva a casa conmigo. Quiero que me regañe por llenar demasiado la despensa. Quiero que sea él». Ramiro no abrió los ojos, pero su mano hizo un pequeño movimiento, como si respondiera, como si escuchara. Julián se inclinó un poco, sin soltar mi mano. «Papá, no tienes que pelear más. Estamos aquí. Te amamos». El monitor bajó otra línea, luego otra. Loreto se acercó al oído de su padre. «Perdón por todo lo que no supe ver», susurró. «Por favor, descansa». Martina se inclinó junto a Ernestina y murmuró: «El Señor está contigo. No tengas miedo. Aquí estamos». Y yo respiré hondo. Me acerqué un poco más y dije: «Gracias por encontrar coraje al final. Gracias por no dejarme con dudas. Que tenga paz, de verdad». En ese instante, algo cambió. El pecho de Ramiro, que subía y bajaba con esfuerzo, de pronto hizo una exhalación más larga, más profunda, más liberadora que todas las anteriores, como si finalmente hubiera soltado todo lo que lo ataba a la vida y al remordimiento. El monitor comenzó a emitir un pitido lento, muy lento. Ernestina se inclinó hacia él. «Ramiro, mi amor, estoy aquí. No nos dejes solos». Él no respondió, pero algo en su expresión pareció suavizarse. Los pliegues de su frente se relajaron. La tensión de sus labios desapareció. Su rostro adoptó ese tipo de serenidad que solo se ve cuando alguien siente que ya cumplió su parte. Y entonces, el monitor emitió un pitido más largo, agudo, recto, un sonido que no deja lugar a dudas. Ernestina dejó escapar un grito que le desgarró el alma.
Julián cayó de rodillas junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre, mientras lágrimas silenciosas le caían por la barbilla. Loreto retrocedió con ambas manos en la boca, como si el dolor la hubiera golpeado físicamente. Martina se inclinó, llorando, con el rosario entre los dedos firmemente sujetos. Yo me quedé quieta, impotente, con el corazón apretado. Ramiro había encontrado la paz que llevaba años buscando. El doctor colocó una mano en el hombro de Ernestina. «Lo siento mucho», dijo, con una voz tan suave que era casi un susurro. Se fue tranquilo, no sufrió. Ernestina siguió llorando, inclinándose sobre él, acariciando su rostro, como si pudiera traerlo de vuelta con el calor de sus lágrimas. Mi amor, ¿cómo voy a vivir sin ti?» El doctor se retiró para darnos espacio, dejándonos envueltos en ese silencio lleno de dolor. Julián se levantó lentamente, temblando, y me abrazó sin decir nada. Su cuerpo entero vibraba contra el mío. Yo le acaricié la espalda, dejando que su dolor se mezclara con el mío, porque, aunque no fuera mi padre, su verdad había estado ligada a mi historia, y su partida dejaba un hueco extraño, no de cercanía, sino de cierre. Loreto se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. «Mariana», dijo con voz quebrada, yo no sabía nada. Perdóname». Era la primera vez que ella me pedía perdón, y su voz no tenía orgullo, solo vulnerabilidad, pero no pude responderle, no aún. Simplemente asentí ligeramente. Ernestina, aún apoyada sobre el cuerpo de su esposo, levantó la vista hacia mí, y esa mirada, nunca la olvidaré. Ya no era hostil, ya no era crítica. Ya no me examinaba como un intruso en su familia. Era la mirada de una mujer rota, que finalmente comprendía que la vida no le había dado enemigos, sino lecciones. «Mariana», dijo con la voz hecha añicos, «gracias por no irte esta noche». Mi respiración se cortó, y de repente entendí. Ramiro no solo había contado la verdad, había abierto un espacio nuevo entre todos nosotros, uno donde, por primera vez, ya no era yo la extraña. La habitación quedó envuelta en un silencio distinto al anterior. No era el silencio tenso que precede a la tragedia, ni el silencio frío que nace del miedo. Era un silencio lleno de despedidas, de amor imperfecto, de culpas liberadas y de verdades que por fin habían encontrado un lugar para descansar. La enfermera cubrió suavemente el cuerpo de Ramiro, dejando su rostro a la vista unos momentos más para que la familia pudiera despedirse a su propio ritmo. Luego, dijo con voz cálida, «Tómense el tiempo que necesiten, no hay prisa». Ernestina acariciaba la frente de su esposo, como si quisiera memorizar cada línea, cada arruga, cada sombra. «Mi amor, gracias por todo», susurró. «Incluso por tus errores. Me enseñaron a ver lo que no quería ver». Loreto lloraba sin reservas, aferrada al brazo de Julián. «Nunca pensé que te irías así», sollozó. «Perdón por mis actitudes, perdón por ser tan dura, perdón por no valorar a la familia mientras estuvimos completos». Martina terminó su oración final y dejó el rosario sobre el pecho de su hermano. «Ve en paz, Ramiro», murmuró. «Dios ya te estaba esperando». Julián permaneció al lado de su padre durante largo rato, sin hablar. Cuando finalmente se levantó, parecía distinto, más maduro, más consciente, más presente. Cuando salió de la habitación, me tomó la mano con ambas suyas. «Mariana, no sé cómo vamos a seguir después de esto», dijo con voz temblorosa, «pero sé que ya no quiero volver a perderte. No quiero seguir siendo el hombre que deja que otros te lastimen». Sentí un nudo en la garganta, pero también algo que hacía tiempo no sentía con él, sinceridad profunda. Lo abracé lentamente, un abrazo sin promesas, pero con verdad. Ernestina
Se acercó a nosotros. Su rostro estaba hinchado por el llanto, pero había una claridad nueva en sus ojos. «Mariana», dijo, y tragó saliva antes de continuar. «Si te quedas, si decides seguir con Julián, quiero que sepas que yo también quiero empezar de nuevo». No lo dijo como una orden, ni como un deber. Lo dijo como una petición humana, una que probablemente le costó más que cualquier discurso que hubiera dado antes. No supe qué responderle en ese momento, así que solo asentí con suavidad. Loreto se acercó luego, tímida, insegura. «Yo también quiero pedirte perdón, por todo. De verdad, Mariana, lo siento». La miré. Por primera vez, sin resistencia, sin rabia, sin ese peso incómodo que siempre existió entre nosotras. La respuesta no salió en palabras, pero salió en la forma en que puse mi mano sobre la suya un segundo. Ella lo entendió. Cuando el personal del hospital nos pidió salir para preparar el cuerpo, todos caminamos hacia el pasillo. Ernestina iba tomada del brazo de Martina. Loreto avanzaba despacio. Julián y yo caminábamos juntos en silencio. Pero era un silencio nuevo. Uno sin grietas. Uno donde, aunque dolía, no había máscaras. Mientras salíamos del hospital, sentí el aire frío de la madrugada acariciarme la piel. Miré hacia el cielo oscuro, hacia las luces distantes, y pensé en mi padre. Pensé en cómo mi vida había sido marcada por un dolor que nunca supimos explicar del todo, y cómo esa noche, de la forma más inesperada, un pedazo de ese dolor había encontrado descanso, al mismo tiempo que un hombre dejaba este mundo. Julián me miró con los ojos aún húmedos. «¿Estás bien?», preguntó. No dije que sí, no dije que no. Solo lo miré y respondí: «Estoy empezando a entender». Él apretó mi mano, y por primera vez en mucho tiempo, el apretón no buscó controlarme, sino acompañarme. Mientras caminábamos hacia el auto, supe algo que no había podido ver con claridad antes. No todas las pérdidas destruyen. Algunas revelan, algunas enseñan, algunas abren la puerta para reconstruir lo que jamás se construyó bien. Esa noche, en un hospital frío y silencioso, lo entendí. La verdad de Ramiro no solo cerró un capítulo de su vida, cerró uno en la mía, y abrió otro que aún no sabía cómo escribir, pero esta vez lo escribiría yo, con mi voz, con mi historia, con mi verdad.